En esta oportunidad les presentamos a ustedes el trabajo central para el Diplomado de Big Data and Business Analytics de la Universidad de La Sabana. El proyecto se desarrolló bajo la metodología CRIMS-DM. El desarrollo del proyecto se basó en 3 fases. Fase 1, planteamiento del proyecto de analítica de datos. Fase 2, fase investigativa y práctica del proyecto de analítica de datos. Fase 3, representación de la información. Empezaremos con el planteamiento del proyecto de analítica de datos. La actual pandemia del COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 538 del 12 de abril del 2020, que busca fortalecer y mejorar de manera integral todos los servicios de salud que se prestan en el país. De acuerdo con lo anterior, una institución prestadora de salud privada que presta sus servicios a afiliados y particulares en hospitalización, urgencias, consulta externa y atención ambulatoria, desea potencializar la prestación de su servicio de asistencia médica domiciliaria con el fin de establecer nuevas estrategias para la posible atención de casos de sus afiliados cuando estos presenten cuadros de baja complejidad del COVID-19. Sin embargo, consideramos que si se conoce anticipadamente el flujo de casos de infectados de baja complejidad y las edades de los mismos, es posible articular la atención y minimizar el riesgo de propagación del virus. Por consiguiente, el objetivo principal es estimar las posibles incidencias de casos del COVID-19 a partir de datos históricos de pacientes contagiados con tratamiento domiciliario en los diferentes grupos etarios. Sin embargo, para cumplir con el objetivo propuesto, se tuvo en cuenta 3 obstáculos para el desarrollo del problema, los cuales se basan en: primero, el acceso a la información de casos activos con COVID-19 es limitado, ya que aún no se cuenta con una base de datos extensa sobre casos prevalentes, dada su reciente documentación en el país. Segundo, los datos de casos domiciliarios no cuentan con seguimiento o registros evolutivos de aquellos casos prevalentes con tratamiento en casa. Y tercero, la base de datos que disponen algunos institutos prestadores de salud están incompletas y se encuentran semiestructuradas. Se tuvieron en cuenta 4 actores que intervienen en la solución del problema. Como primer actor tenemos al accionista de la IPS, el cual tiene la responsabilidad de cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y da para la realización del estudio en pro de cumplir con los lineamientos establecidos. La subgerencia administrativa y financiera, que se encarga de establecer la planeación financiera para la realización del estudio de analítica y reestructuración del servicio domiciliario y por ello facilitar los recursos para la reestructuración del área de atención domiciliaria. Por otro lado, la subgerencia asistencial y hospitalaria tiene en cuenta la carencia del servicio domiciliario adecuado para la pandemia, ocasiona trastornos en manejo operativo, aumentando el riesgo de contagio por atención presencial de usuarios contagiados, para así coordinar los equipos, personal, elementos y protocolos requeridos para la prestación del servicio en el domicilio de los afectados. Y como último actor, se considera el usuario del servicio. Es cuando el usuario se ve obligado a requerir personalmente el servicio de atención ante síntomas de contagio y así hacer uso de servicios en su domicilio con todas las garantías y disminuyendo el riesgo de futuros contagios. Para culminar esta fase se tuvieron en cuenta 4 preguntas para el análisis del problema, las cuales se basan principalmente en saber la estructura de los datos para relacionar de manera apropiada la respuesta al problema planteado, teniendo en cuenta los datos que no serán contemplados para el desarrollo del proyecto, con el fin de predecir las incidencias de los grupos etarios propensos al contagio como respuesta al comportamiento de la curva de casos positivos. Bien, fase investigativa y práctica del proyecto de analítica de datos. Para el desarrollo del análisis se cuenta con una base de datos suministrada por el Instituto Nacional de Salud de Colombia sobre los registros de casos positivos del COVID-19. La data cuenta con 10.051 observaciones y 24 variables a disponer. De igual manera, se cuenta con la data de 77.529 registros de afiliados de la IPS. En el análisis de las variables cuantitativas para el análisis predictivo fueron los casos de contagio, los casos de atención en casa, las edades de los afectados. Y en cuanto a las variables cualitativas o categóricas para el análisis descriptivo se tuvieron en cuenta las fechas de diagnóstico, procedencias del afectado, los géneros y el estado del contagio. Con lo anterior, para descubrir patrones de frecuencia y comportamiento de los datos, se aplica un modelo de regresión lineal sobre las variables correlacionadas y se realiza una descripción de tendencias sobre las variables categóricas. Para el análisis descriptivo se usó la herramienta Excel y para la elaboración del análisis predictivo de los datos empleamos la herramienta estadística R.
Para contextualizar un poco, el lenguaje de programación R es un software open source de gran robustez que contiene herramientas de estadística para el análisis de datos. Con este programa se realizó el análisis de modelo de regresión lineal sobre las variables de contagio activo y atención en casa, dando como resultado un modelo con gran significancia entre sus variables y un R cuadrado de 0.98, lo que nos indica que es un modelo viable, y adicionalmente su pi-valor es inferior a 0.05, rechazando así la hipótesis nula. En esta última fase se verá la representación de la información analizada. En la gráfica se observa la dinámica de la curva de casos positivos registrados el día 8 de mayo, día en que se tomó la data, representados en la curva inferior. De igual manera, la curva superior representa el movimiento generado por la aplicación del modelo en los supuestos de 8 días de los casos de contagio por grupo etario. Analizando la siguiente gráfica, las barras nos indican el crecimiento proporcional que tienen los casos de afectados con COVID-19, que reciben tratamiento en casa con respecto a la fecha de inicio de la toma de datos con los 8 días siguientes proyectados por el modelo. La cifra de incidencias de casos de este tipo en 8 días incrementa en un promedio de 611 casos diarios. Los registros de atención médica de la IPS reportan un total de 77.529 pacientes inscritos en todos los servicios que ofrecen. Aplicando el modelo de predicción de nuevos casos de atención en casa, se reportaría un total de 57.698 posibles casos. De ellos, se relacionarían 7.657 en menores de edad, 37.900 en adultos y 9.141 en adultos mayores, teniendo así una proyección de nuevos casos según el grupo etario. En este gráfico observamos cuáles son los porcentajes con mayor incidencia de casos según el grupo etario. En este orden de ideas, los grupos entre 20 a 34 años registrarán el mayor número de casos para atención médica domiciliaria. Con estos datos, la IPS podrá establecer sus protocolos de atención médica según la edad del paciente. Y para concluir, podemos ver que los resultados arrojados por el modelo permiten a la IPS, primero, coordinar con mayor predicción el entrenamiento del personal médico, equipamiento y protocolos a seguir en la prestación del servicio de atención domiciliaria. Como segundo, establecer los grupos etarios afectados de menores entre 0 y 14 años y aquellos que registran mayor incidencia para una mejor disposición de los equipos médicos y atención pediátrica. Y como tercero y último, potencializar la infraestructura de la atención en cuanto a los recursos móviles requeridos para la prestación del servicio. Y bueno, este es nuestro proyecto. Muchas gracias por la atención prestada.